Bendiciones. Quiero darle la bienvenida a este domingo, un domingo más de gloria, un domingo más de fe, un domingo más donde Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Quiero que prepares tu lugar, quiero que ahí en tu habitación, en la sala donde te encuentras o en cualquier lugar donde estés sintonizando esta transmisión, quiero que levantes tus manos y le pidas al Señor junto conmigo que Dios te hable, que Dios te dé una palabra a tu vida para poder avanzar, poder seguir creciendo en este camino de la fe. Vamos a orar. Señor, pedimos tu dirección. Espíritu Santo, reconocemos que no somos autosuficientes, que dependemos completamente de ti, Señor. Reconocemos hoy más que nunca, en estos días más que nunca, nuestra humanidad, nuestros límites como humanos, Señor. Y necesitamos tu asistencia, necesitamos tu revelación, necesitamos de tu gracia, Señor, para poder seguir caminando en este camino de la fe y más aún en estos días donde todo parece oscuro, donde todo parece que no tuviera respuesta, Señor. Nosotros sabemos que tú eres la respuesta. Amén y amén. Quiero darle las gracias a todos los que están conectados, a todos los que están sintonizando esta transmisión en vivo. Quiero decirles que Dios ve la fidelidad, que Dios ve la disciplina, que aunque no estés en un lugar como tal reunidos todos en conjunto, hoy nos estamos congregando como iglesia. La iglesia no ha dejado, no se ha parado, no se ha cerrado. Más bien, como dice un dicho o unas palabras que vi en internet, que ahora Satanás cree que cerró todas las iglesias y más bien Dios abrió una en cada una de sus casas. Ahora usted está ahí en su casa VIP, tal vez tiene un televisor muy grande o un teléfono y está disfrutando de la manera más cómoda el alimento para su alma, para su vida. Así que quiero que todas las familias se pongan cómodos, preparen todo lo que tengan que preparar, terminen de ajustar las cosas para prestar atención a la palabra de Dios. Quiero que llamen a un familiar, quiero que llamen a un amigo en este momento y le inviten a que se conecten en vivo con nosotros, para que también sean bendecidos, para que también sean parte de esta palabra y de esta bendición que Dios en esta mañana nos va a regalar a cada uno de nosotros. Así que quiero que mientras usted está haciendo esa llamada, quiero que nos comente allí en el YouTube, que nos comente ahí algo, díganos qué siente, cómo ha estado, mándenos un saludo a la iglesia que le vamos a contestar y le vamos a responder. Mientras tanto, también pueden ir buscando en sus Biblias, el que la tenga física o el que la tenga en algún dispositivo, en Éxodo número 14. Hoy vamos a hablar acerca de una historia que pasó hace muchos años y que como iglesia muchos no la sabemos. La historia cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto usando a Moisés como profeta. Esta historia nos ha ayudado muchísimos a lo largo del camino de la fe. A todos los cristianos, la historia de la transición de Egipto a la tierra prometida ha sido parte de nuestra vida. Y es que Dios sabía que cada uno de esos pasos no solamente iban a impactar al pueblo en ese momento, sino que hoy habíamos unos cristianos en el año 2020 sufriendo un gran temor, siendo acorralados por un faraón, encerrados, y nos encontramos en la misma situación de ese pueblo. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que no somos el mismo pueblo, pero sí es el mismo Dios. Si es el mismo Dios que está adelante de nosotros y nos sigue dejando las mismas promesas. Obviamente no somos los mismos de esos años. Esas personas ya la mayoría o todos completamente no están en esta tierra, están en el cielo. Así que quiero que leas junto a mí este pasaje de la Escritura. Y este es el momento cuando ya el pueblo de Israel se despega de los brazos y por así decirlo, de las garras del faraón. Ya en este momento el pueblo de Israel completamente queda libre de palabras. Pero el faraón, cuando se da cuenta de que había dejado libre al pueblo, se dio cuenta de que había cometido un error.
Bueno, el pueblo de Dios salió de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya Dios se había manifestado con distintas plagas. Le había dejado claro a Faraón de que él quería a su pueblo libre de su opresión. Y quiero leer a partir del capítulo 14 de Éxodo, versículo 1. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Esta es la Nueva Traducción Viviente que siempre leo. Ordenándoles a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Le haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Qué importante esta lectura. Este es un momento donde el pueblo se encuentra frente al mar. No tenían a dónde escapar. Dios prácticamente los envía a una muerte segura. O sea, los saca del lazo del faraón y lo coloca exactamente frente a un mar. O sea, esto el faraón dijo: vamos, que allí entonces el faraón va a pensar que los israelitas están confundidos y quedarán atrapados en el desierto. Dios tenía una estrategia. Dios siempre tiene una estrategia. Dios siempre tiene un plan que va por encima de lo que nosotros podemos entender como humanos. Dios siempre tiene una estrategia para demostrarle al hombre sus límites y también dejarnos en claro su gloria y su poder. Dios siempre quiere manifestar su gloria en medio de las adversidades, pero Dios nos lleva así siempre a un lugar bastante extremo. En ese momento, frente al mar, después de haber salido de tantos problemas, una cantidad de plagas, presión, manifestaciones, miedos que sucedieron en ese lugar, Dios los envía frente a un mar. Luego, leyendo un poco más adelante en el versículo 8, así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de los egipcios, que por tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Y esto fue algo muy importante. Cuando el pueblo salió de Egipto, levantaron los puños en señal de victoria, pero esa levantada de los puños no solo era una señal de victoria, era una señal que le estaba diciendo a Faraón que estaba vencido. Dios, por distintas veces o en cantidades de oportunidades, nos ha dado palabras y hemos levantado los puños, hemos levantado la mano de victoria en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestro caminar. Pero hoy nos encontramos frente a un mar donde nos sentimos asustados. Créeme, cada vez que tú cantas victoria por la fe, a causa de la fe, el enemigo quiere perseguirte. Cada vez que tú das una declaración de victoria, dices: Señor, yo me levanto ante esta adversidad, el enemigo quiere perseguirte. El enemigo se siente desafiado cada vez que tú dices: soy un vencedor. Cada vez que tú dices: creo a la palabra, me apropio a la promesa que Dios me dio. El enemigo te ve como un desafiante y quiere perseguirte. Te conviertes en un objetivo de Satanás. Luego, leyendo en el versículo 10, más adelante, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Y es que definitivamente cuando vemos que somos acorralados, nos da temor. Y lo primero que pensamos es: ¿para qué me puse a cantar victoria? Los israelitas, me imagino en ese momento, que pensaron: ¿para qué le levantamos los puños desafiando a los egipcios? Ahora mira cómo viene esa turba. Me imagino que ellos venían y mucho polvo se levantaba alrededor de ellos. Y venían con piedras, con armas sofisticadas de la época, de ese momento, para acabar con el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué pasó? Entró la enfermedad del mundo.
entró el pánico, el miedo, el arma más poderosa de Satanás, con la que vence a los gigantes, con la que ha vencido a muchísimos ejércitos, el pánico. Entraron en pánico. Por supuesto, hicieron lo correcto, clamaron a Dios, pero aún no habían entendido lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios. No lo habían comprendido hasta ese momento que Dios más adelante se iba a manifestar. Pero Moisés, un hombre de fe, un hombre de Dios. Por eso que un hombre de Dios en estos tiempos no puede levantarse también en medio del pánico a infundir más pánico. Como pastor, no estoy llamado a ser un emisor de pánico, de más miedo, de más tragedia, sino que yo estoy llamado a hacer lo que hizo Moisés. Moisés todavía Dios no le había dado la orden de qué iba a hacer. Simplemente Dios lo dijo, te vas a la tumba, te vas frente a ese mar donde es una muerte segura, te vas a ese lugar donde los van a masacrar. Pero mire la palabra que da un hombre de Dios, así aún saber qué iba a pasar. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Esto lo dice un hombre que no tenía un plan B. Esto lo dice un hombre que había puesto toda su confianza, toda su fortuna, todo su futuro y su destino en Dios. Era un hombre que, quiero resaltar algo, Moisés vivía en la casa del faraón, podía tener todos los lujos. Moisés renunció a una vida por obedecer a un Dios que siempre lo llevaba a lo incierto, por obedecer a un Dios que siempre lo llevaba a estos momentos como al frente de un mar donde iban a ser masacrados. Pero él confiaba en Dios y conforme a esa confianza en Dios, él desarrolló el Espíritu de Dios en él. Él tenía el Espíritu Santo de Dios en él. Y el mismo Espíritu le hizo dar esta palabra, porque fue una palabra de fe en medio de una crisis donde no tenía estrategia. Moisés, cuando sale de ese lugar, después de todas esas plagas, estaba cansado, agotado, luego se encuentra con que no tenía un camino más adelante. No había un camino, era un mar. Él no había desarrollado ningún tipo de estrategia. Nosotros no tenemos y no sabemos qué va a pasar más allá de esto, pero tenemos a un Dios que puede hacer lo imposible. Y dice más adelante que luego que Moisés da esta palabra, y esta parte me da mucha risa porque me da mucha gracia, porque Moisés, después que da esa tremenda palabra, tranquilo, cálmense, Dios tiene el control, va a la presencia de Dios y dice así en el capítulo 15, en el versículo 15, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es decir, que Moisés se fue directo a orar a Dios, le di esta palabra al pueblo, le di esperanza. Estamos en una guillotina, tenemos una guillotina puesta en el cuello y yo le di esta palabra de que todo va a estar bien y Dios no me ha dicho qué va a pasar, pero yo confío en Dios. Rápidamente se fue a orar. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando en tierra seca. En este momento Dios le da el lineamiento a Moisés, pero le dice, párate de allí, ¿qué haces clamando? No es momento de estar, voy a ayunar, Dios le dijo, párate y levanta el pueblo y ponte en marcha. En estos momentos donde estamos rodeados del pánico, el miedo y toda esta crisis, es donde necesitamos levantarnos y ponernos en marcha, porque Dios está a punto de abrir un mar en dos. Esto no sé cómo va a pasar, pero yo creo en el Dios que hizo eso hace miles de años atrás. Es el mismo Dios que lo va a hacer de nuevo. Dios quiere manifestar su gloria. Yo como hombre de Dios le insto, yo no le estoy diciendo a usted con este mensaje que salga a las calles de una manera desafiante, que salga y usted diga, no voy a usar mi tapaboca, no voy a tener las medidas de seguridad.
Pero el problema es que esta pandemia ya ha contaminado al 99.9% de los ciudadanos de la tierra con el peor de los virus, el temor, el pánico, el miedo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos en marcha y decir, Señor, esto va a pasar. Me estoy preparando para el mañana porque tú vas a abrir un mar en dos y tu gloria se va a manifestar y el mundo y Faraón y el coronavirus y toda la ciencia sabrá que tú eres Dios. Nosotros estamos en este momento llamados a levantarnos a marchar. Esto no quiere salir que salga de tu casa, porque eso sería ser imprudente. Luego en el versículo 21 dice de la siguiente forma: luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento del oriente. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Y aquí en el versículo 30 para finalizar, así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de Egipto, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios en la orilla del mar. Después que ellos cruzaron el mar se cerró con los egipcios adentro y fueron muertos. Nosotros vamos a ver los cadáveres de este virus, no las personas, vamos a ver a este virus, lo vamos a ver hecho nada. Pero lo que vamos a ver más destruido, porque el virus es un arma de Satanás, es al mismo Satanás y a su mentira del miedo, que ha estado poniendo en pánico a miles de familias, a miles de padres, simplemente porque Satanás ha dicho y ha rugido y viene con su ejército. Pero recuerden, Dios siempre va a abrir un mar en dos. Iglesia, quiero que en estos tiempos usted se lleve este texto para su vida. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 7, un versículo muy corto: porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no vivimos bajo los parámetros de este mundo, de esta tierra o de esta vida. Nosotros las órdenes, los lineamientos de nuestra vida nos los pone Dios. Dios es quien dirige el timón del barco donde estamos nosotros. No las noticias, no lo que dice la prensa, no lo que dice aún la ciencia. Nosotros no podemos ser cristianos tan científicos. Debemos entender la ciencia, aprender de ella, pero la ciencia no determina lo sobrenatural. Si usted se pone a confiar solo en lo que dice la ciencia, usted podría no entender lo sobrenatural de Dios, porque la ciencia todavía no puede abrir un mar en dos, pero Dios sí lo puede hacer. Y por eso nosotros andamos por fe, no por lo que vemos, no por las noticias. Tal vez las noticias dicen que todo viene en picada, que cada vez esto va de mal en peor, pero nuestro Dios nos dice que Él tiene la respuesta y que en cualquier momento o en el momento menos pensado vamos a ver manifestada su gloria en esta tierra. Yo quiero que usted hoy se levante. El tema de este mensaje le he puesto es: debo continuar. Debo continuar. Y es que en la vida se nos presentan tantas circunstancias. A veces hay cosas que en el camino se nos son quitadas, o mejor dicho, hay cosas que en el camino se nos son adheridas. Como por ejemplo, vivir con la pérdida de un familiar. Vivir con la pérdida de un gran negocio que tuvimos en algún momento de nuestra vida y fue un negocio fructífero, le dimos cosas buenas a nuestros hijos, le dimos las mejores cosas, pero ese negocio ya no está, ese negocio se fue a la quiebra, pero aún así debimos continuar y aquí estamos. Algunos tal vez perdieron un familiar muy preciado, un esposo, una esposa, un mejor amigo, una mejor amiga, pero aún así están aquí, continuaron. Le dieron la cara a la vida, eso no les detuvo la vida. Muchas personas tal vez estaban bien un día, pero recibieron un diagnóstico que le cambió la vida y ahora van con la carga de una enfermedad
tal vez diabetes, cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad que te haga fármaco dependiente. Pero aún así han debido continuar. Tal vez algunos de los que nos están escuchando aquí en algún año anterior le dieron una noticia y a partir de ese momento les tocó vivir con esa vida. Pero aún así hasta aquí han llegado. Es decir, que Dios nos ha creado con un sistema inmunológico, físico, que combate los virus y las bacterias, pero también mental, que combate las situaciones de la vida y nos hacemos inmunes y continuamos viviendo. Pero Satanás y su mentira siempre viene para decirnos, este es el fin. Pero Dios siempre abre un camino, abre una brecha para que nosotros pasemos y sigamos adelante. Yo quiero decirte que esto va a pasar, que este todavía no es el fin. Esta es una circunstancia que nos va a hacer vivir. Es verdad, tenemos que vivir con esto. Ahora nos toca vivir con un tapaboca y una botella de alcohol y mucha higiene alrededor nuestra, pero tenemos que continuar. Quiero decirte que en 2 años, 1 año, vamos a seguir vivos y vamos a seguir en esta tierra dando la cara. Pero si tú hoy no te levantas y te pones en marcha como se puso el pueblo de Israel, a ti las circunstancias te van a matar. Vas a entrar en una fuerte depresión y de la noche a la mañana, en el momento menos pensado, vas a tener el coronavirus en tu cuerpo, porque va a llegar a causa de tanta negatividad, de tanto miedo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el impío lo que teme, eso es lo que le sobreviene. Pero nosotros no, nosotros tenemos a Dios y con Él tenemos una esperanza. Y esa esperanza nos dice que nosotros podemos ser ilesos, podemos desarrollar inmunidad aún al coronavirus. Tal vez la cura de este virus está en un lugar muy sencillo, de una manera muy simple, y el miedo que aún ha infectado a los mismos científicos médicos que están desarrollando la cura, a lo mejor no les ha permitido desarrollar. Y tal vez la cura la tienen al frente y la han ignorado porque dicen, no, es que esto no se puede curar tan fácilmente. Porque las noticias y el miedo los contagió a todos. Creo que es verdad, no es mentira. Tenemos un problema a nivel mundial, pero tenemos un Dios que está sobre ese problema, que es más grande que ese problema y que es el Dios que sacó a un pueblo, le abrió un mar en dos. Es el mismo Dios que ha hecho miles de milagros en el transcurso de toda la historia de la creación de la humanidad, y Él sigue presente, no ha dejado de ser Dios, Él no ha dejado de estar vivo, sigue estando vivo, sigue siendo Dios, pero necesita gente, un pueblo como el de Israel que diga, heme aquí, yo decido ponerme en marcha y creer. Si Dios me manda a cruzar por ese mar y me pone enfrente de esta orilla donde posiblemente sea la muerte, yo voy a continuar hablando de fe. ¿Sabes qué? Alguien dijo, ¿dónde están los pastores? Alguien dijo, ¿dónde están las iglesias? Y yo le respondo, aquí, diciendo lo que decía Moisés, Dios nos va a sacar de esto. Dios nos va a dar la victoria. Vamos a cruzar este mar y vamos a pasar por tierra seca y vamos a llegar a la tierra prometida. Aquí estamos presentes diciendo lo que Dios dice, porque es el mismo Espíritu que estaba en Moisés, hoy está en mí para impartir esta palabra a tu vida. Puestos en marcha, puestos de pies, debemos continuar. Vamos a enfrentar esto con fe. Porque en fe andamos, no por vista. Debo continuar, debo seguir caminando. Tenemos que prepararnos para los próximos días. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que capacitarnos, desarrollar anticuerpos para las malas noticias. ¿Cómo va a ser un padre de familia para poder dar el sustento a sus hijos si está en pánico en una casa y no ha desarrollado estrategias? Bueno, si te va a tocar trabajar por internet, desarrollar otra manera de negocios, entonces tienes que sacudirte el pánico que te ha mantenido completamente encerrado y no te has desarrollado, ni siquiera te has leído un libro, ni siquiera el básico de todos los libros, la Biblia, lo has leído. Simplemente has estado llenándote de la mentira. Imagino que en ese momento que el pueblo de Israel estaba allí, siempre hay uno que no tiene nada de fe. Y decía, mira las espadas, qué grandes son. Mira el filo, mira sus carros. Mira qué grandes son los soldados, mira sus cuerpos. No van a volver nada.
Muchos de nosotros estamos así promoviendo, y no solamente somos nosotros que estamos en el shot del miedo, sino que contaminamos a otros. Mira, mira esto, mira qué grande, mira la muerte. Somos promotores de fe. Y la fe no es algo que se pueda tocar, pero es algo que se puede vivir. Y en fe andamos, no por vista, no estamos por lo que vemos. Pero el mundo está recibiendo una lección. Y yo quiero que usted tenga algo en claro. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su gloria una vez más. Y lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El mundo estaba tan cómodo. El mundo estaba, pero personas estaban en tal confort. Estábamos tan bien. Cualquier cosa que queríamos la podíamos tener. Si querías un vehículo diseñado y personalizado para ti, la tecnología y la ciencia de hoy ya lo podían hacer. Hay personas que tienen un vehículo que solamente ellos tienen. Si una persona quería casarse con una persona del mismo sexo, lo podía hacer libremente. Ya había también el hombre ajustado las leyes que se basaban en la Biblia, ahora se basaron en razonamientos y fábulas humanas, y ahora el hombre logró mover las leyes a poder casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora el hombre en sus exigencias ha querido también cambiar de sexo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Lo ha logrado. La ciencia desarrolló la forma de que el ser humano pudiera cambiar su sexo con una operación. Y así tantas cosas, todo lo que queríamos, todo lo que deseábamos, todas las tecnologías que se acoplaran a nuestras exigencias, hoy en día estaban saliendo a nuestro favor. Cada día los teléfonos se ajustaban más a las exigencias del hombre. Pero pasó algo, descuidamos algo, descuidamos a Dios. El mundo descuidó la fuente de toda la ciencia, de toda la vida, el Dios que creó los minerales con que el hombre puede lograr tantas cosas. Y ahora el hombre se encontró con una pared que no puede cruzar. De pronto, de toda esta velocidad, el mundo entero se encontró con una pared de concreto que no puede cruzar. ¿Y sabes qué? No la pueden cruzar. La ciencia no ha podido. La ciencia, con todo el dinero del mundo, con toda la presión y todo el aporte del mundo entero para resolver un problema, no ha podido resolver este problema. La ciencia pudo resolver cambiar el sexo de una persona. La ciencia pudo resolver una persona que quisiera cambiar su rostro, lo hacían, modificar su cuerpo de distintas formas. La ciencia podía hacer que una persona que no tiene hijos pudiera tener hijos. La ciencia pudo sacar y desarrollar un embrión en un laboratorio, también lo logró. Pero Dios le dijo, stop, aquí hay una pared. Hoy el mundo se encuentra frente a ese mar. Pero solamente si voltea su mirada a Dios van a poder cruzarlo. Si no, allí van a estar un rato y un buen rato más. Ahora nosotros los hijos de fe no vivimos conforme a esa ciencia del mundo. ¿Sabes qué? La ciencia tiene mucha soberbia. El mundo se apega a las noticias porque no quiere reconocer que tiene que arrepentirse delante de Dios. No quiere reconocer que tiene que humillar y bajar su rostro. Dios, lo hicimos mal. ¿Saben algo? Quiero contar un poco acerca de algo que pasa en el Everest. En el Everest, hoy en día las reglas cambiaron. Y es que para que una persona pueda subir al Everest, tiene que subir con una serie de implementos técnicos y tecnológicos que preserven la vida de esa persona. Y no es porque en Nepal deseen que alguien no muera o tienen mucho cuidado por la vida, sino que cada muerto que hay en la cima es un tropiezo para los que están subiendo. Entonces el gobierno exigió que 300 metros antes de llegar a la cima,
la persona debía tener una bombona de oxígeno. Es decir, que entre los equipos que tenían que llevar, tienen que llevar oxígeno, tienen que llevar radios y deben ir con un guía que se le llama Sherpa. Estas personas cuando suben la montaña, llegan al primer campamento, al segundo campamento, cuando llegan al último campamento, ellos mayormente los guías mandan, son varios guías, mandan a uno con el grupo y le dan la bombona de oxígeno. Los primeros 200 metros con esa bombona de oxígeno, las personas logran subir muy bien, van a pasos lentos. Quiero resaltar algo, para llegar a la cima del Everest son 40 días. Son 40 días aclimatando el cuerpo para poder llegar a la cima. No es que una persona en una semana, 3 días va a llegar a la cima porque muere. No llega ni siquiera al tercer campamento, al segundo campamento. Son 40 días aclimatando el cuerpo en ese lugar. Ya al último día, para llegar a la cima, el cuerpo está muy cansado, el cuerpo está muy agotado, está muy desgastado. Se dice que por día las personas gastan 10.000 calorías por día y lo que consumen son 4.000, 5.000 calorías y tienen que comer mucho arroz y pasta. Pero para ir al punto más importante y esencial es que los primeros 200 metros con esa bombona de oxígeno las personas logran subir. Pero los últimos 100 metros se le llaman los 100 metros de la muerte, porque allí es donde la gente muere, por dos cosas. Uno, porque no miden el tiempo para llegar a la cima. Dos, por la ambición de querer llegar a la cima y no reconocer que no pueden y deben de regresarse. En días anteriores estaba viendo que uno de los escaladores quería llegar a la cima y estaba en los 100 metros de la muerte, pero sus pies no le daban. Daba un paso cada 5 minutos, 10 minutos. No tenía la fuerza. Y el guía le decía, debes regresar, debes regresar. Pero la persona cegada por la ambición de querer llegar a la cima, se olvidó de que el oxígeno se le estaba acabando. Y el Sherpa le decía, se te está acabando el oxígeno, y no escuchaba. Se te está acabando el oxígeno y él simplemente no hablaba. ¿Me escuchas, por favor? Dime que me escuchas. Estoy bien, solamente decía, estoy bien. Debes regresar. No tienes oxígeno para regresar de la cumbre, porque muchas personas llegan a la cumbre, pero de regreso mueren. Muchos más mueren de regreso o igual que los que mueren de regreso, mueren como cuando están subiendo. Las personas creen que llegar a la cima es todo. El problema después más grande se presenta es cuando llegaste a la cima y debes regresar, que te encuentras sin oxígeno. Así estaba el mundo. Dios viene dando advertencias por el radio. Debes regresar, debes parar. Para. Y el hombre sigue en su carrera, fiestas, placeres. Cada día el hombre más maldades, más negocios que arruinan a otros para que un pequeño grupo o una sola persona se enriquezca. Cada día más maldad, trata de blancas de personas, cuestiones con drogas, tanta maldad que el mundo desarrolló y Dios viene diciendo para. Hoy el mundo se quedó sin oxígeno. ¿Y sabes qué necesita el mundo? Un milagro. El mundo necesita un milagro y nosotros decirles hay una esperanza, porque Dios es un Dios de oportunidades. La esperanza está en Dios. La esperanza está en Dios, pero nosotros no somos como los del mundo. Nosotros vamos a tener un mar abierto. Y yo quiero darle una palabra a todos los que nos están viendo aquí. Si usted se deshace del virus del miedo y del pánico, a su casa ni a su familia va a llegar esta pandemia. Pero si usted deja contaminarse, usted se está convirtiendo en parte del mundo, en parte de aquellos que no escucharon. Recuerda que no eres igual. El mundo hoy sí es verdad, tiene que reconocer que Dios es la única manera de poder cruzar este muro. La ciencia ha quedado sin oxígeno. No pueden, no lo han logrado, han intentado, pero hasta que el hombre no diga Dios. Y estoy muy feliz al ver a algunos presidentes que han sido rápidos y han sido objetivos en reconocer de que necesitan a Dios.
El mundo tiene que volverse a Dios. La iglesia tiene que volverse a la fe. El mundo tiene que arrepentirse. La iglesia tiene que ponerse en marcha. ¿Saben para qué? Para fomentar este mensaje. Este es el mensaje que necesita el mundo entero. Dios es un Dios de milagro, pero deben volverse a Dios. No un mensaje de pánico, no un mensaje donde todo se acabó, no un mensaje acusativo, un mensaje de esperanza. Y este es el mensaje de hoy. Quiero que usted allí donde está entienda de que Dios está cambiando algo hoy en ti. De que como ese pueblo de Israel se encontraba frente a ese mar, así hoy nos encontramos frente a ese mar. Pero un viento muy fuerte va a soplar del oriente y va a abrir este mar en dos. ¿Y saben qué? Vamos a pasar y no por una tierra enchumbada de agua, sino que vamos a pasar por tierra seca. Tierra seca. Así que, iglesia, quiero decirle que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios tiene el control completo de todo lo que hacemos. Así que ahí donde está, ahí donde se encuentra, en su casa, con su familia, quiero que oremos. Quiero que oremos para que se despierte en nosotros la fe en Jesús, la fe en las promesas. Y quiero recordarte un poco lo que dijo Moisés en ese momento. Lo que dice Moisés es que él dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlo. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Familia, le pido paz. Le pido que tengan tranquilidad allí en sus casas. Tengan paciencia, que Dios va a pelear por nosotros esta batalla. Dios quiere glorificarse. Dios quiere demostrarle al mundo entero de que Él habla más duro y que Él es la autoridad. Dejemos que Él actúe. Nosotros no dejemos que el mundo nos siga contaminando con su pánico y su temor. Nosotros somos como Moisés. Estamos para dar esperanza, para dar vida. Así que ahí donde están, levanten sus manos. Quiero que oremos. Quiero hacer una oración por la familia, por cada uno del que está lleno de temor. Es de humano tener miedo, es de humano sentir un poco de pánico en estos tiempos, pero quiero que este mensaje, y creo que este mensaje te va a cambiar la vida, porque eres una persona de fe, no de vista. Señor, te ruego, Padre, clamo a ti, Señor, en este momento, para que el pueblo que está recibiendo este mensaje sea calmado, Señor. Reciba el antídoto de la fe, Señor. Desarrolle inmunidad a todo mensaje y a toda información que quiera venir a hacer daño o a cambiar su fe. Señor, te pido paz en los hogares en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que ese padre de familia que se siente preocupado por qué va a hacer mañana por sus hijos y por su esposa, hoy reciba una píldora de paz, de fe y de esperanza en el nombre de Jesús. Que esa madre que se siente angustiada porque su esposo tiene que ir a trabajar por las necesidades económicas del hogar, yo te pido que les dé paz, fe y tranquilidad. En el nombre de Jesús, te pido paz en los hogares. Todo lo que se quiera infiltrar para crear contienda, fricción, miedo y pánico, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio, Señor. Y así que nosotros tomamos control en este momento de nuestras emociones y nos levantamos en fe y nos ponemos en marcha y nos convertimos más bien en un canal de esperanza, de fe para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestros amigos, porque somos la esperanza por Cristo Jesús. Iglesia, le bendecimos. Quiero que se estén conectados por las redes sociales en esta semana. Vamos a tener algunos videos de oración. Quiero que estén conectados para que siga recibiendo más fe, más esperanza, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Les amamos, les bendecimos y que tengan un excelente domingo. Muchas bendiciones.